Sean bienvenidos todos ustedes a este curso de trabajos en espacios confinados. El objetivo de este curso es concientizar a ustedes como trabajadores en este ámbito de trabajos en espacios confinados para realizarlos de la mejor manera posible. Dicho esto, tenemos para este tipo de trabajos el sistema de gestión de riesgo, el cual tenemos productos, servicios, procesos, gestión del cambio, gestión de proyectos. En la toma de decisiones vamos a tener el análisis del riesgo operacional o también un análisis de trabajo seguro, ATS. ¿Para qué? Para analizar el contexto y criterios de alcance, identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo. Dentro de esta parte tenemos el permiso de trabajo, ¿sí? Y cómo vamos nosotros a tratar el riesgo. Vamos a hacer un seguimiento, una revisión, una medición. Debe siempre haber comunicación, consulta y una retroalimentación. Si algo llega a fallar de aquí, se retoma otra vez a la parte inicial y se hace una retroalimentación. Para todo tenemos una jerarquía de control, desde lo más bajo, que tiene menor efectividad, hacia lo más alto, que tiene mayor efectividad. Por ejemplo, como nosotros tenemos mayor efectividad es eliminando el peligro, o a su vez podemos sustituirle si no fuera eliminable. Es decir, aquí con el puntero hay peligros que no los podemos erradicar. Por ejemplo, al trabajar en alturas no podemos eliminar la altura, pero podemos sustituirlo por otro peligro, ¿sí? Asimismo tenemos controles de ingeniería, aislar a las personas del peligro, controles administrativos, cambiar el modo de trabajo de las personas, y finalmente tenemos el de menor efectividad, que viene a ser el equipo de protección personal. Ahora, mira la pluma, como podemos ver aquí, el EPP es el último dentro de la jerarquía del control, es el último en esta escala. Entonces, si usamos todo el equipo de protección personal, no estamos asegurando que tengamos tanta efectividad al momento de prevenir un accidente. La protección del trabajador con equipo de protección personal dentro de esta jerarquía es el último, el que tiene menos efectividad. Por lo tanto, en estos controles debemos eliminar físicamente el peligro, pero es casi imposible que se dé esa eliminación. Más bien podemos nosotros sustituir el peligro por otro peligro, ¿sí? En el caso de controles de ingeniería, aislar a las personas del peligro. ¿Cómo aislamos nosotros a las personas del peligro? En el caso de trabajos en alturas, nosotros tenemos redes, mallas que van a rodear a las edificaciones para aislar al personal del peligro. En espacios confinados, ¿cómo nosotros estaríamos aislando a las personas del peligro? Una parte tiene que ver ya con lo que son mediciones de gases. Estaríamos haciendo controles de ingeniería. Estaríamos evaluando nuestro ambiente de trabajo, si es óptimo para ingresar o no para ingresar. Controles administrativos, cambiar el modo de trabajo de las personas. Aquí recae lo que son capacitaciones, ¿sí? Dentro de las capacitaciones hay que tomar en cuenta que no todas las personas tienen las aptitudes necesarias para poder realizar ciertos trabajos. Pasando ya a materia, tenemos espacios confinados de tipo abiertos, como son pozos, cubas, depósitos abiertos, tolvas en sí. En espacios confinados de tipo cerrados tenemos reactores, tanques de almacenamiento, sedimentación, salas subterráneas, transformadores, salas subterráneas de transformadores, gasómetros, túneles de alcantarillas, bodegas, en fin. Dentro de lo que se refiere a espacios confinados del tipo abierto, también tenemos y podemos considerar las piscinas, ¿sí? Vendría a ser un espacio del tipo abierto para que quede un poco mejor explicado. Y en la imagen podemos observar aquí, este es un espacio confinado del tipo cerrado. Se limita mucho el espacio. Tenemos ejemplos de espacios confinados. Este vendría a ser un espacio confinado del tipo cerrado, ya que tiene una sola entrada y es de medidas limitadas. Aquí tendríamos el punto de acceso. En este caso podemos observar que no tiene una escalera de acceso hacia el interior. Necesitaríamos usar un tipo de escalera que nos permita acceder al interior. Tenemos igual otro espacio confinado, tanques de agua, igual del mismo tipo, un espacio confinado del tipo cerrado, tiene aquí un punto de acceso, espacio confinado como torres de enfriamiento. A nosotros retirar el ventilador de la parte superior, tendríamos acceso para realizar mantenimiento en la parte interna. Igual se vuelve un espacio confinado. Hay que tomar en cuenta que un espacio confinado dependerá del número de accesos para poder nosotros realizar los trabajos. Es decir, si tenemos un punto de acceso, puede ingresar una sola persona. Si tenemos 2 puntos de acceso, ingresarán 2 personas. ¿Por qué es de esta razón? Porque al momento de que se diera un accidente laboral dentro del espacio confinado, necesitamos nosotros tener un mecanismo de rescate, y el mecanismo de rescate estará anclado a una sola persona.
podemos rescatar a una persona a la vez en un punto de acceso. ¿Sí? Espacio confinado. Una lavadora de botellas también viene a ser un espacio confinado, con la diferencia que tenemos en la parte lateral una escotilla en la cual puede acceder la persona para realizar un mantenimiento. Ahora es importante que tomar las precauciones debidas al caso, ya que antes de realizar cualquier trabajo en un espacio confinado debemos tener un permiso de trabajo, en el cual estará contemplado que la máquina esté bloqueada o totalmente sea energizada y que cumpla los criterios del sistema LOTO. Sí. Ahora, como pudimos observar, se ingresa a los sistemas de espacios confinados, ya sea por mantenimiento, reparaciones, ¿sí? En especial por mantenimiento. Esos son los motivos por los cuales se ingresa. Siempre en nuestro permiso de trabajo debemos detallar cuál es el motivo por el cual se va a ingresar, qué procesos van a usar. Es decir, se debe seguir un protocolo para poder nosotros ingresar. ¿Sí? Entonces vamos a ver más adelante. Ahora en la diapositiva siguiente tenemos accidentes que se puedan dar. Tenemos aquí un punto de acceso. Son casos de reales que se han dado en espacios confinados. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Tenemos el primer caso. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Entonces tienen la tarea designada, van a realizarla. Sí, el viejo Oscar es bastante gruñón. Antes de ingresar a cualquier espacio confinado hay que hacer una evaluación Posiblemente duerme de gases del espacio confinado. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diría algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? I don't understand. ¿Qué dijiste? Aquí podemos observar que hay No hablas una mala comunicación por diferencia de idiomas. Entras ahí dentro. Hay falta de comunicación. Con más antigüedad. El nuevo va a ingresar. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara, porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú No le presta atención y yo y va a haber consecuencias pones antes de bajar. graves. Jimmy Jimmy, no tenía la preparación suficiente. El gas al cual estaba expuesto era muy peligroso auxilio. y es tarde para realizar cualquier medida correctiva. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Ahora mirarán lo que va a suceder. No se hizo evaluación del ambiente en el cual se está concentrado el espacio confinado. Equipo 41 a jefe 40. Va a suceder algo mucho peor. El espacio confinado contenía gases explosivos. Fue necesaria solo una chispa para que se desencadene su explosión. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una sola persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Sí, solo en casos de mantenimiento. Requiere autorización. Se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. La atmósfera peligrosa se le evalúa con un instrumento de medición. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. Aquí tenemos un trípode de rescate. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés de seguridad y un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad
a la persona que ingresa en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje que impidió que se pudieran comunicar una con mala peligros del espacio comunicación fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Ya, entonces, antes de ingresar a cualquier espacio confinado debemos tener en cuenta la evaluación de la atmósfera. Sí, la atmósfera se puede convertir en peligrosa debido a los microorganismos o dependiendo al contenido que tenga. Por ejemplo, en tanques tenemos almacenamiento de agua, combustible, sí, y esas se vuelven en atmósferas peligrosas. Debemos tener igual presente que tenemos condiciones y acciones. Tendríamos condiciones subestándar o condiciones inseguras cuando nuestro espacio confinado no esté apto para poder ingresar. Ya vamos a ver los valores en los cuales deben mantenerse los gases para poder ingresar. Eso como condiciones seguras o inseguras. Dentro de las acciones, como observamos en el video, las acciones recaen sobre el personal. Al nosotros cometer acciones inseguras, estamos exponiéndonos al peligro como tal. Una atmósfera peligrosa viene a ser, como su nombre mismo lo indica, un peligro. Y a nosotros acceder ahí sin el equipo de protección necesario, estamos arriesgando nuestra vida. Para poder continuar, debemos tener en cuenta que es un peligro. El peligro viene a ser la fuente que nos puede ocasionar daño. Por ejemplo, un espacio confinado es un peligro. El riesgo es ingresar al espacio confinado. ¿De qué dependerá? De las circunstancias en las que nos encontremos, ¿sí? Entonces, peligro, toda fuente que ocasione daño. El riesgo es exponerme a ese peligro. Sí, por ejemplo, tenemos equipos en malas condiciones, tendríamos una condición insegura. Acciones inseguras sería usar ese equipo en mal estado. Sí, continuando con los riesgos. Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes condiciones materiales del espacio, como el lugar de trabajo. Tenemos en cuenta que un espacio confinado está limitado por una entrada o una misma salida y el espacio es reducido. Riesgos específicos son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado o espacio confinado y están originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión o intoxicación. Como vimos en el ejemplo, en el video, había riesgo de asfixia, incendio o explosión, ya que era un gas volátil el que estaba inmerso en el ambiente del espacio confinado. Siempre que vayamos a hacer un ingreso a un espacio confinado, debemos primero tener autorización, es decir, un permiso de trabajo para poder ingresar. Segundo, siempre debemos tener instalado un mecanismo de rescate, como podemos observar aquí. Este es nuestro trípode de rescate. Tenemos el malacate, que nos ayudará a tener una ventaja mecánica para poder rescatar a la persona. Asimismo, tenemos un equipo autónomo, el cual nos servirá para que la persona pueda respirar cuando haya deficiencia de oxígeno, ¿sí? Y asimismo necesitamos un ventilador, el cual recircule el aire dentro del espacio confinado. En la atmósfera tenemos gases presentes: nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, en fin, en ciertas concentraciones. Tenemos concentraciones de forma porcentual y concentraciones en partes por millón. Sí, por ejemplo, en el hidrógeno en porcentaje viene a ser un valor bien pequeño. Para nosotros poderlo cuantificar de mejor manera, se lo hace en partes por millón. Sí, asimismo tenemos el yodo en una concentración de 1 por 10 a la menos 6%, pero es mejor medirlo en partes por millón para tenerlo representado en un valor mucho más medible. Sí. Siguiente punto, tenemos TLBs, TLBC y TLB estilo. TLB viene a ser un valor máximo de umbral. TLB ceiling viene a ser una especie de techo. Entonces tenemos de esta forma. Tenemos aquí nuestro TLB, aquí tendríamos nuestro TLB, TLBC. Cuando rebasemos ese valor de techo, nuestra permanencia en el espacio confinado va a disminuir. Si sobrepasa el TLB, nuestro valor de techo, tendríamos que unos 15 minutos para poder salir de ese espacio
confinado. Por lo general los valores se mantienen, tienen un rango de variación bien ajustado, pero por agentes externos o líneas que crucen por ahí pueden agraviar nuestra atmósfera, ¿sí? Y el televestil es un valor al cual ya no podemos ni siquiera estar presentes ahí. Todo esto nos dará aquí la ficha de seguridad del gas o del elemento químico que estemos manipulando. Sí, aquí tendríamos el valor de exposición diaria. El COMEX viene a ser el límite, vamos a ponerlo aquí, viene dado en inglés, límite inferior de explosividad. No vamos a analizar en nuestros medidores el límite de explosividad superior, sino el valor inferior. Tenemos el límite inferior y el superior. ¿Por qué no se analiza el superior? Ya que es suficiente con que llegue al valor inferior como para que se pueda dar una explosión, como vimos en el video. Sí, principales gases que nosotros vamos a medir en un espacio confinado. Tenemos el oxígeno, que es primordial, contenido de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, ¿sí? Y también tenemos el apartado de acá, que son una combinación de gases explosivos. También tenemos el óxido nitroso, ¿sí? Todos estos gases deben mantenerse dentro de los parámetros permisibles. El oxígeno debe estar entre un rango de 19.5% y 23%. Para el ácido sulfhídrico, el parámetro permisible es 0 partes por millón. La combinación de elementos explosivos es igual de 0%. No debe haber margen de estos dos. Asimismo, el monóxido de carbono lo debemos tener en 0 partes por millón. Sí, el oxígeno va a tender a disminuir a medida que nosotros tengamos CO, monóxido de carbono. Porque es de esta razón, el oxígeno lo encontramos de esta forma en el ambiente. Suponiendo que tenemos un espacio confinado, una cisterna de agua, y la queremos vaciar haciendo uso de una bomba con motor de combustión interna. Esta bomba, al tener un motor de combustión, va a generar combustiones incompletas, como CO. Va a tener monóxido. Va a generar monóxido nuestra bomba de combustión interna. ¿Qué va a pasar? Cambiemos de color. Vamos a ponerlo con color azul. Tenemos oxígeno. El oxígeno presente en nuestro espacio confinado va a desplazarse, va a disminuir. ¿Cómo va a ser esto? Tenemos O2. A borrarlo un poquito. Ya. Regresamos a nuestro. Tenemos O2. Sí. El monóxido que genera nuestra bomba de combustión interna va a tratar de completarse para tener CO2, ¿sí? Cambiar de color amarillo. El oxígeno presente en el ambiente va a completarse con el monóxido para generar dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo encontramos de forma natural en el ambiente. Entonces, el monóxido va a robarse moléculas de aquí, por decirlo así, para completarse. El monóxido va a desplazar al oxígeno del ambiente, haciendo que el porcentaje de oxígeno disminuya en nuestro espacio confinado, ¿sí? Si nosotros tenemos mediciones de oxígeno entre estos valores, podemos estar tranquilos. Pero si disminuye de este valor, nosotros tenemos aproximadamente 15 minutos para salir del espacio confinado. Asimismo, también podemos trabajar con amoníaco. Nuestro TLV debe ser menor. Nuestro TLV nos dice que es de 25 partes por millón. Entonces, las mediciones del gas deben estar por debajo de los 25 partes por millón. Todos estos valores son permisibles para trabajos de 8 horas en una jornada de 5 días sin tener efectos sobre nuestra salud. Ahora, si superamos estos valores, podemos nosotros exponernos de máximo 15 minutos. 15 minutos, ¿sí? 15 minutos. Si estamos dentro de estos valores, estamos asegurando que no vamos a tener efectos en nuestra salud. Pero si llegamos a estos valores, nos podemos exponer máximo 15 minutos, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la deficiencia de oxígeno? Si el nivel de oxígeno es menor al 19.5%, tendremos una deficiencia y puede ocurrir una asfixia. La disminución de concentración de oxígeno en un espacio confinado puede deberse al desplazamiento por otros gases, como habíamos visto. En el caso del monóxido de carbono, puede desplazar al oxígeno. Sí, también fermentación en el caso de bacterias o depende lo que se encuentre en el espacio confinado. Otras formas de oxidación y trabajos realizados que consumen oxígeno son las llamas, en el caso de realizar un proceso de soldadura. Sí, ahora bien, cuando tenemos un porcentaje del 17%, la respiración va a ser más rápida y más profunda. Puede resultar una pérdida del
juicio. A medida que disminuye el porcentaje de oxígeno, aparecen las primeras señales de anoxia. Al 15% puede desarrollarse el vértigo, ruidos, zumbidos. Sí, al nosotros tener una disminución en el oxígeno, vamos a tener los mismos síntomas parecidos o similares a la ingesta de alcohol. Del 10 al 12% de oxígeno es evidente la fatiga anormal y emocional por el esfuerzo de las personas pueden permanecer conscientes. Sigue disminuyendo la concentración de oxígeno, que puede ocurrir náuseas y vómitos. Las víctimas son incapaces de moverse libremente y pueden perder la conciencia. Si el porcentaje de oxígeno es menor al 6%, los movimientos compulsivos y respiración con la boca abierta se detienen poco a poco para detener al corazón. Esto ya sería el peor de los escenarios. Ahora, asimismo, como tenemos deficiencia de oxígeno, podemos tener una sobresaturación de oxígeno. Cuando por algún motivo la concentración de oxígeno supera el 23%, se considera que la atmósfera está sobreoxigenada y próxima a volverse inestable. La posibilidad de severidad del fuego o explosión se incrementa significativamente si la concentración de una atmósfera llega a valores de 28%. ¿Sí? Los tejidos que están diseñados para ser ignífugos, es decir, que no puedan incendiarse, al tener un porcentaje del 28% de oxígeno se vuelven consumibles, como ropas, delantales, guantes, etc. ¿Sí? Que con una concentración normal del 20.8 no son combustibles. Hay que tener en cuenta, si tenemos un ambiente que sobrepase este 28%, nuestros elementos de protección ignífugos se convertirán en combustibles. ¿Sí? Asimismo tenemos rangos de explosibilidad. Las atmósferas inflamables son las que contienen una mezcla adecuada gas inflamable, aire, que pueden producir un incendio o una explosión. En la parte derecha tenemos los límites de explosibilidad a ciertos gases. Tenemos el propano, el metano y el monóxido de carbono. Tenemos el LEL, que viene a ser vamos a cambiar el color azul. El LEL viene a ser el límite inferior. Basta que llegue a esos valores para que sean considerados explosivos. El límite superior no se lo mide porque con que el ambiente llegue a este valor inferior ya se vuelve explosivo. Sí, tenemos LEL, límite inferior de explosibilidad, EL, WEL, límite superior de explosividad. En nuestros medidores vamos a tener la medición del límite inferior. Sí, como podemos observar aquí, el monóxido de carbono tiene un rango de explosibilidad, el cianuro de hidrógeno tiene otro rango de explosibilidad, metano, en fin, todos los gases que tienden a ser inflamables. Ahí tenemos el LEL y el UEL. Por la parte izquierda los límites inferiores y la parte derecha los límites superiores. Con que la concentración en la atmósfera llegue al valor inferior, esa atmósfera ya es considerada como inflamable, ¿sí? Y pueden ya proceder a producir un incendio o una explosión. Atmósferas inflamables. La atmósfera inflamable puede producirse por combustibles inflamables como pintura, disolventes para limpieza, polvos combustibles como metal. Reacciones que ocurren naturalmente y producen gas como metano o hidrógeno que provienen de la limpieza de las calderas o recargas de baterías. Siempre hay que tener en cuenta estos porcentajes. ¿Sí? Listo. Ahora, como podemos observar, tenemos una lista infinita de estos gases. Para los medidores, lo que se ha realizado tienen la parte de aquí, por ejemplo, en el MSA, el 4X Altair, tenemos la combinación de gases explosivos y lo hace una medición. Porque si nos podemos observar aquí, nos damos cuenta que necesitaríamos un medidor para cada uno de estos gases. ¿Sí? Tenemos un monitor de multigas, mide oxígeno, ácido sulfídrico. Aquí tenemos el límite inferior de gases y el monóxido de carbono. Por este lado de acá tenemos un medidor de amoníaco, NH3. Dentro de los sistemas industriales, el amoníaco es usado para sistemas de refrigeración. Entonces, en especial, se necesita tener mucho cuidado y llevar un medidor específico para el amoníaco. ¿Sí? Estos son los equipos para hacer la evaluación de los sistemas de espacios confinados, para evaluar la atmósfera que se encuentre dentro de esos sistemas. ¿Sí? Para realizar un monitoreo, el monitoreo debe ser permanente. Debemos llevarlo en un registro de al menos en intervalos de 15 minutos para garantizar que no haya picos en las mediciones. ¿Sí? Una vez que se dé un pico, sea por monóxido o cualquier otro gas, o una deficiencia de oxígeno, debemos alertar para que el personal que se encuentre en la parte interior del espacio confinado se pongan a buen recaudo en la parte exterior. ¿Sí? Entonces,
dentro de un espacio confinado, como vimos en el video, puede darse un incendio y hasta una explosión si no hemos realizado una evaluación previa antes de ingresar al espacio confinado. Suponiendo que tenemos un gas inflamable, ¿qué se debería hacer? Se debe recircular el aire mediante ventiladores. Es decir, que la atmósfera concentrada, para cambiar de color, la atmósfera concentrada en el interior se debe expulsarlo, por decirlo así, debe recircular todo ese aire en la parte interna. Vemos el color, debe hacer de esta forma. Renovar el aire que se encuentra en la parte interior y que se extraiga ese aire y se inyecte un nuevo aire al espacio confinado. Sí, entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Es identificar el peligro, evaluar el riesgo y controlar. Esto como proceso básico. Siempre vamos a identificar los peligros, evaluar qué riesgos estamos expuestos y controlarlo. Por ejemplo, ¿cómo identificamos un peligro? Mediante el uso de medidores, como por ejemplo el medidor de gases. ¿Cómo evalúo el riesgo? Nosotros vamos a evaluar el riesgo dependiendo a la concentración que se encuentre. Como habíamos visto, los TLVs dependerán del tipo de espacio confinado al que estemos ingresando, ¿sí? ¿Cómo los vamos a controlar? Ventilación mecánica, puede ser dentro del control también tener listo un trípode de rescate, como podemos observar aquí, y para finalmente ejecutar la tarea. Dentro de los espacios confinados tenemos personal que van a realizar diferentes roles de trabajo. Tenemos supervisores, personas que van a ingresar y una persona que va a ser de centinela o de vigía. Los supervisores van a asegurar que el permiso de trabajo para el espacio confinado sea completado y firmado antes de que ingrese el personal al espacio confinado. Asegurar que todos los trabajadores, incluido el vigilante, estén entrenados en un curso de espacios confinados y primeros auxilios antes de ingresar al espacio confinado como tal. Comunicar respuesta de emergencias, la ubicación del trabajo y verificar que los servicios de rescate estén disponibles ante cualquier eventualidad. Es decir, vamos a dibujarle por aquí. Tenemos que nosotros tener un trípode o mecanismo de rescate para en caso que se dé una emergencia o cualquier eventualidad. Como siguiente punto tenemos a los ingresantes, las personas que van a hacer el ingreso hacia la parte interna del espacio confinado. Puede ingresar solo si tiene autorización completada y esté firmada por el supervisor. Cumplir los requerimientos de autorización, mantener comunicación con el vigilante o centinela. Al salir del espacio confinado, cuando las condiciones de monitoreo, cuando la atmósfera se encuentre fuera de los límites permisibles, y reportar al vigilante cada vez que ingrese o salga del espacio confinado. Hay que tener en cuenta que debe tener al menos 15 minutos de descanso por hora. Vigilante o centinela. Permanecer fuera del espacio confinado. Él siempre va a mantener su rol y va a ser un observador. Nunca debe entrar al espacio confinado. Mantener a las personas no autorizadas fuera del área del espacio confinado. Deben mantener el espacio libre. ¿Sí? Asegurar que el equipo de rescate se encuentre operativo para poder hacerlo uso. Si el equipo de rescate no está operativo y recién se lo va a querer traer, vamos a perder mucho tiempo para poder rescatar a una persona. Contar con un medio de comunicación ante cualquier caso de emergencia. El centinela tiene que estar en contacto directo, puede ser mediante radios transmisores, para alertar a la parte interna, es decir, al que ingresó, si el ambiente es adecuado o no para seguir trabajando. Responsable del área es la persona que va a asegurar que las actividades que se realicen en el área bajo su responsabilidad se hagan con todos los controles de seguridad establecidos en el permiso de trabajo. Asimismo, participará de las auditorías por cada una de las actividades en los espacios confinados que se realicen en su área y asegurar la implementación de los controles críticos que apliquen a esta actividad. También es responsable de asegurar los recursos necesarios y hacer el seguimiento del levantamiento de observaciones generadas en las auditorías. Por ejemplo, que el trípode de rescate ya haya que darle mantenimiento o se lo deba reemplazar. Asimismo, el sistema de malacate y cuerdas. Preparación para el ingreso a un espacio confinado. Para el ingreso a este tipo de espacios debemos tener los equipos mínimos: respiración autónoma, comunicación, ventilación, hacer medición de gases y tener una escalera de acceso que se apropia del espacio confinado, o a su vez una escalera de acceso instalada por nosotros. ¿Sí? Hay que igual tener en cuenta que la escalera debe estar anclada para poder nosotros
ingresar. Sí, como actividades precauciones mínimas, desarrollar el aro o análisis de trabajo seguro, el permiso de trabajo, tener ventilado el espacio, monitorear los gases constantemente, utilizar protección respiratoria, como lo vemos aquí, emplear equipo de protección personal, trajes, guantes, ropa de trabajo, botas, en fin, emplear un equipo de protección personal, un sistema de comunicación, como el que podemos ver en la parte de acá. Elaborar un plan de rescate. El plan de rescate se considerará un trípode de rescate que estés en buenas condiciones. Y finalmente, como octavo punto, la participación del personal que sea competente, calificado y apto para realizar el trabajo. ¿Cómo debe ser la ventilación en espacios confinados? Para este caso en específico, debemos considerar en que en un espacio confinado vamos a tener un volumen de aire encerrado, ¿sí? Y más adelante en la próxima diapositiva está cómo se hace todo ese cálculo. Entonces hay que tener en cuenta que hay varios dispositivos para ventilar. Tenemos ventilación natural y ventilación forzada, es decir, mediante un equipo. En el caso de haber contaminantes o vapores tóxicos que se esparcirían, los espacios confinados deben estar ventilados antes y durante el trabajo, hasta el nivel que sea necesario para reducir las instancias inflamables y tóxicas y colocarlas a niveles aceptables. Sí, esta ventilación la vamos a usar hasta cuando el nivel sea aceptable y apropiado para poder ingresar. El cálculo de la tasa de ventilación ayudará a determinar si un espacio confinado es lo suficientemente ventilado para entrar en el mismo. ¿Cómo se hace todo esto? Para ventilar adecuadamente en un espacio confinado se debe utilizar un ventilador de cierto tamaño y CFM adecuado al número de trabajadores, determinando las siguientes variables: tamaño y potencia del ventilador, tiempo que se necesita para ventilar el espacio, al menos 20 ciclos por hora. Es decir, tenemos un espacio confinado, tenemos ancho, longitud y altura, nos va a dar un volumen, pies cúbicos, que es CF. Luego, ese volumen se lo va a dividir por los CFM del ventilador para determinar cuánto tiempo tardaría en completar un intercambio de aire. Es decir, tenemos aquí equipo de ventilación de 20 CFM. Nuestro espacio confinado tiene 500 pies cúbicos. Si nosotros dividimos este valor para los 200 CFM, tendríamos que se demora 2.5 minutos en hacer un recambio de aire. Es decir, 2.5 minutos nuestro equipo de ventilación va a cambiar todo este volumen de aire en este tiempo. Ahora nos dice que al menos debe tener 20 ciclos por hora. Es decir, que el aire que esté en el espacio confinado debe circular al menos 20 veces en una hora. ¿Cómo sacamos el número de ciclos? Dividimos el número de ciclos para el tiempo. Entonces nos da 24 ciclos en una hora. Estaríamos cumpliendo este apartado de aquí, ¿sí? Aquí está el sistema de ventilación. Deberemos nosotros seleccionar este ventilador de acuerdo a al volumen que tengamos en nuestra cisterna o espacio confinado. Herramientas para la ventilación. Tenemos aquí un anemómetro que nos va a medir la velocidad del aire para después nosotros multiplicar por el diámetro, multiplicando por el área tendríamos el flujo o el caudal de aire. Tenemos el ventilador. En estos codos de 90 grados tendríamos una reducción del flujo de aire. Hay que considerar unos 10 CFM que vamos a perder en esos tramos. Sí, como podemos observar aquí, todo este aire está circulando. Es decir, estamos enviándolas a la parte de afuera. Estamos inyectando aire y por la parte de arriba va a salir o escaparse ese aire de tal manera que se va a renovar. Equipo necesario para estos trabajos de alto riesgo: cascos, arneses, zapatos de trabajo, equipo autónomo de respiración, guantes, protección ocular, botas, mascarillas con filtros y en especial nuestro medidor de gases. En la parte de aquí podemos observar que nuestro arnés al menos debe ser de 4 puntos. Tenemos un punto aquí, 2 en los laterales, uno aquí y el otro acá. Nuestra argolla de detención de caídas que está en la parte dorsal. Como herramientas básicas para nosotros realizar un rescate necesitamos apoyarnos ¿de qué? De un trípode de rescate. Este trípode de rescate debe estar en buenas condiciones. Las juntas y uniones deben estar en buenas condiciones. Aquí tenemos nuestro sistema de ventilación. Aquí nos faltaría, aquí tenemos nuestro sistema de malacate, el cual nos da una ventaja mecánica al momento de nosotros rescatar a la persona.
tenemos arneses, cuerdas, sistema que impida que la cuerda se regrese, sería un dispositivo bloqueador, una camilla de rescate y sus accesorios, ¿sí? Esto como herramientas básicas para rescatar. Ahora es importante tener en cuenta que existen puntos de anclaje, ya sean fijos y estructurales. Por ejemplo, aquí tenemos que son pernos de anclaje y un conector de anclaje, y también anclajes temporales. ¿Para qué esto es importante? Vamos a tener espacios confinados en donde nuestro trípode de rescate no va a poder ser instalado. Necesitamos obligatoriamente identificar puntos de anclaje para colocar otro sistema de rescate. Asimismo, es importante tener noción de realizar nudos, ¿sí? Que esto igual en la práctica se lo va a revisar. Este es el nudo del pescador, usado comúnmente para unir dos tramos de cuerda con la finalidad de que no se remuerdan cuando estén unidas. El balestrinque es el de acá. Por lo general usamos este tipo de nudo para colocar nuestras líneas de vida. Y siguiente punto tenemos el de acá, el nudo alondra, que viene a ser un nudo del tipo bloqueador, ¿sí? Dispositivos de rescate y descenso. El Roll Gliss, el R550, es un malacate con ventaja mecánica, el cual podemos nosotros usar en un trípode de rescate, ¿sí? Vamos a tener uno que es para descenso y otro para ascenso. También podemos usar el Grigri Plus para hacer descensos controlados para el personal que vaya a ingresar. Para el permiso de la entrada, hay que emitir un análisis de trabajo seguro, análisis de riesgo operacional, ARO o ATS. Las mediciones de las condiciones atmosféricas en los equipos de trabajo y protección a emplear, medios de rescate y de comunicación. Debemos tener la lista de personas autorizadas para acceder al interior y lista de personas implicadas en el permiso de trabajo. Al realizar el permiso de trabajo, tenemos que tener en cuenta que tenemos un permiso de trabajo de forma general y un permiso de trabajo de forma específica para los trabajos en espacios confinados, y tendrán una validez de 12 horas. En el caso de alguna emergencia, el permiso de trabajo quedará totalmente sin validez. Ahora, al momento de nosotros ingresar el equipo, de aquí tenemos nuestro equipo de medición. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la parte superior tendríamos una concentración de aire bueno, en la parte intermedia un aire considerado pobre, y el aire mortal lo tendríamos en la parte inferior. ¿Sí? Las mediciones se las debe realizar a una distancia del fondo del espacio, a una altura de, cambiar el color, debemos manejar una distancia mínima de 1.5 metros. ¿Por qué se lo hace de esa forma? Porque a esa altura estamos considerando que está el ambiente de la atmósfera que vamos a medir, está lo más próximo a nuestras vías respiratorias, ¿sí? De esta forma lo realizaremos siempre y cuando nuestro equipo de medición se lo pueda realizar de forma remota. O a su vez hay equipos de medición en los cuales incluyen una manguerita, y la manguera se va a introducir hacia el espacio confinado. Cambiar otro color, ¿sí? Entonces hay dos formas de realizar las mediciones: con un equipo que tenga la manguera para poder hacerlo de esta forma, y el equipo debe tener un sistema de vacío para que absorba los gases o la atmósfera interna del espacio confinado hacia el medidor. Esa es una forma. La otra forma, el medidor tiene, en este caso en especial, el MS4XR, tiene la función de Bluetooth, cual tiene un alcance de hasta 20 metros, en el cual el que va a ingresar va a ser ¿quién? El medidor, y se lo va a monitorear desde una aplicación desde la parte exterior. Partes del formato ARO o análisis de riesgo operacional. Vamos a identificar en el sector, puesto de trabajo, quién lo va a realizar, peligros y riesgos especiales, qué elementos de protección vamos a usar para nosotros realizar el trabajo. Vamos a enlistar los pasos básicos para la tarea, en el caso de limpieza, mantenimiento o cualquier fin que se le vaya a realizar. Entonces tenemos información general de la tarea, fecha, sector, proceso y demás. Peligros y riesgos más importantes de la tarea, equipo de protección requerido para la actividad, método de análisis es dividir las tareas en pasos básicos, qué primer paso se va a realizar, segundo paso, tercer paso, y en fin. Identificar en cada paso los peligros potenciales para sus respectivos controles y sus respectivos riesgos. Establecer las medidas o controles para intervenir en los riesgos en caso de lesión o enfermedad profesional identificados en este trabajo. De forma opcional podemos incluir fotos para apoyar al análisis, y también tenemos que tener claro los roles asumidos, nombres y firmas de responsabilidad
de los participantes. Partes del formato de permiso general. Tenemos riesgos que están presentes, peligros observados, qué elementos de protección vamos a usar, requisitos mínimos para poder iniciar en el trabajo, revisión de las herramientas y equipos utilizados y requisitos a cumplir al finalizar las tareas. Esto de forma general. Ahora, de forma específica, vamos a realizar las mediciones de nuestra atmósfera, el equipo que vamos a usar, elemento de protección personal, equipo de protección personal a usar, ¿sí? Y demás que se puedan dar aquí. Dentro de este permiso de trabajo específico tenemos las personas que van a ingresar, sus firmas, fecha, y también deben tener una valoración médica dada por un médico ocupacional. Eso antes de ingresar al espacio confinado. Ahora, también podemos tener emergencias y primeros auxilios dentro de lo que se va a desarrollar el trabajo. En este paso que conlleva la secuencia de los trabajos en espacios confinados es la planificación de las emergencias. Dicha planificación se efectuará por escrito y debe estar perfectamente conocida por el personal que va a estar implicado en el trabajo. En este caso, todo el equipo de trabajo debe conocer a la perfección cuál va a ser el plan de emergencia. Para la aplicación de tales medidas debe estar prevista la actuación así como los medios humanos y técnicos necesarios, tales como equipos de rescate, medios de extinción contra incendios, sistemas de comunicación, teléfonos de emergencia y dotación de botiquín de primeros auxilios. Es indispensable tener este equipo de rescate. En el caso que sea necesario rescatar a alguien, hay que solicitar ayuda. Con nuestro mecanismo de rescate vamos nosotros a alar a la víctima con el mecanismo de rescate que esté en la entrada del lugar. Asegurarse de que el equipo de protección esté operando, es decir, que este conector esté siempre al personal que va a ser rescatado. Si necesita ayuda, llamar a seguridad antes de entrar a rescatar a alguien. Siempre debemos apoyarnos de un agente externo en el caso que nosotros no contemos con experiencia en rescate. Una vez que la víctima esté fuera, hay que proporcionar los primeros auxilios. Eso sería ya una valoración médica. Pide ayuda médica inmediato y reporta lo sucedido. Siempre que tengamos una emergencia en espacios confinados, hay que reportar el accidente y queda nuestro permiso de trabajo sin validez. ¿Sí? Estas actividades las vamos a realizar de forma práctica, llevar un control de monitoreo de gases provisto por un medidor que los vamos a dar aquí en la parte práctica. ¿Sí? Entonces, como taller práctico, uso de los equipos provistos por nuestra empresa, vamos a facilitarles el equipo MS Altair 4XR, como vemos en la imagen, para realizar un monitoreo de los gases presentes en el espacio confinado. Como siguiente actividad tenemos identificar un espacio confinado, aplicar el sistema de gestión del riesgo, establecer una estrategia jerárquica de los controles aprendidos, emitir un análisis de riesgo operacional, un permiso de trabajo general, un permiso de trabajo específico para el espacio confinado, usando los conocimientos que hemos adquirido. En este caso, en nuestro instituto tenemos un espacio confinado para poder recrear esta práctica. ¿Sí? Eso sería con todos. Espero que hayan aprendido. Lo aprendido se lo emplee de forma consciente y se lo haga a conciencia, valga la redundancia, y no por obligación. Sin más, me despido. Muchas gracias a todos. Hola, mi nombre es Roberto Guaita. Para continuar con la parte práctica de lo que se refiere a espacios confinados, antes de realizarlo tenemos que nosotros llevar un permiso de trabajo. Para posterior llevar un monitoreo de los gases en tiempo real. Para hacer el monitoreo de los gases en el espacio confinado vamos a hacer uso de este equipo de medición, el cual es de la marca MSA de la serie 4XR. ¿Qué tiene de diferente o de especial este medidor? Es que tiene una función Bluetooth, lo cual nos permitirá hacer una medición en tiempo real de forma remota. Para continuar con el permiso de trabajo es importante que tengamos en cuenta qué equipo de protección personal vamos a usar. En este caso tenemos un casco con un arnés incorporado que es netamente para trabajos en alturas de la marca Jorstech y de la marca Petzl. Asimismo necesitamos un arnés de trabajo. El que tenemos aquí es de 5 puntos, es decir, tiene 5 argollas. Cada una de las argollas cumple una función específica que en la parte teórica ya se la revisó. Asimismo necesitamos protección visual,
en este caso unos googles, protección respiratoria, una mascarilla de media cara con sus respectivos filtros. Eso en cuanto al equipo de protección personal. Asimismo, por la parte izquierda tenemos poleas dobles y poleas simples. Tenemos un juego de mosquetones y un gris-gris. ¿Para qué necesitamos todo esto de aquí? Es para realizar un sistema de rescate para la persona que vaya a ingresar al espacio confinado. Una vez que tenemos ya listo el equipo de protección personal, lo que nos hace falta es un sistema de emergencia y de rescate, para lo cual vamos a hacer uso de estas poleas dobles, poleas simples, mosquetones, un gris-gris para que dé el soporte de bloqueador para que la cuerda no se regrese. El sistema de rescate como tal tiene el objetivo de que al momento de rescatar a la persona se nos haga mucho más fácil levantar a la persona sin necesidad de ejercer mucho esfuerzo, para lo cual vamos a instalar nuestras poleas de esta forma, las poleas dobles. De esa forma tendríamos nuestras poleas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por el lado de una polea nuestra cuerda. Siempre ayudándonos de los mosquetones. Vamos a pasar. Debemos tener 4 cuerdas. Listo. Tenemos una cuerda hacia abajo y una cuerda hacia la parte superior. La cuerda de la parte superior va a ser la cuerda que va a ser la fuerza necesaria para levantar a la persona. Ahora, esta cuerda que está sobrante, necesitamos tener un poco más de cuerda para poder aquí hacer un nudo 8 doble, el que se lo hace de esta forma. Para volverlo a repetir, hacemos una oreja, creamos la forma de un 8, hasta ahí tenemos medio 8, incorporamos la oreja en la parte superior para completar el 8. ¿Qué tiene de especial este nudo? Que se lo puede usar para este tipo de mecanismos. A su vez es fácil de desarmar y no se va a remorder la cuerda. Retiramos el mosquetón que habíamos puesto para armar nuestro sistema, lo conectamos en la parte superior de esta forma y ya tendríamos nuestro sistema de poleas. Antes de ingresar al espacio confinado es importante tener prearmado nuestro sistema de rescate por cuestiones de tiempo al momento de auxiliar a la persona en problemas. Para realizar la parte práctica, lo que primero debemos hacer es una evaluación de nuestro espacio confinado. Para este punto en específico, nos vamos a ayudar de la función Bluetooth del equipo, para lo cual nos apoyaremos de una cuerda para ingresar el equipo y monitorearlo respectivamente en forma real, en tiempo real, desde la parte superior, como lo estamos haciendo. Es importante tomar en cuenta las sugerencias vistas en la parte teórica para identificar a qué alturas debemos considerar las mediciones de gases. Dicho esto, vamos a hacer en la parte inferior a una altura de 1.5 metros. A esa altura tendremos aproximadamente nuestras vías respiratorias. En este caso en particular tenemos una medición de 21.5% de nivel de oxígeno, 0% en lo que es ácido sulfhídrico, 0 partes por millón
de monóxido de carbono y 0% de límite inferior de elementos combustibles. Con nuestro sistema de rescate previamente prearmado, identificamos un punto estructural, como lo podemos ver aquí. Tenemos un punto estructural en la parte superior. Al momento de rescatar, va a soportar todo el peso de la persona que esté adentro. Como siguiente punto, debemos tener un conector de anclaje para ejercer fuerza y que la cuerda recorra hacia el lado de acá. Eso como puntos previos antes de su utilización. Rescate preinstalado, necesitamos un dispositivo que haga a su vez de bloqueador. Para este caso vamos a hacer uso de un gris-gris. ¿Qué tiene de importante este gris-gris? Va a ser que nuestra cuerda no se regrese. Necesitamos igual identificar un punto estructural y asegurar nuestro mosquetón. Al momento que nosotros demos tensión a la cuerda, debe la persona empezar a elevarse. El excedente de cuerda debemos rejuntarlo de una manera tal que no nos estorbe a nosotros como rescatistas. Dejamos ahí. Entonces, este sería una relación 4-1. Tenemos 4 cuerdas ahí y una cuerda para tensionar. Como podemos observar, tenemos mucho mayor multiplicación de fuerza para poder elevar un cilindro. Ahora bien, si a nuestro sistema queremos multiplicarle aún más la fuerza, necesitamos hacer uso de unas poleas simples. Colocaremos de esta forma. Igual es importante tener un arrestador de cuerda para instalar nuestras poleas. Asimismo la polea al otro lado. Instalamos nuestra última polea y tendríamos asimismo 1, 2, 3 cuerdas a una. Necesitaríamos hacer menos fuerza para levantar a una persona. Volvemos a hacerlo de esta forma. Aproximadamente la carga que tenemos en la parte inferior pesa unas 60 kilogramos. Podemos levantarlo con una simple fuerza, con una sola mano. Es la ventaja del sistema de rescate de esta forma mediante poleas. En este caso en especial hemos colocado el arnés a nuestro participante. Como podemos identificar, tenemos una argolla en la parte external, parte frontal, en la parte lateral y en la parte posterior, que viene a ser nuestra argolla de sistema de detención de caídas. Para proceder a revisar el arnés tenemos que identificar que haya de separación al menos 2 a 3 dedos respecto al arnés con respecto al cuerpo. Siguiente equipo de protección personal tenemos el casco. Asimismo tenemos el barboquejo, el cual debe estar
adecuado a la persona que va a usar. No debe estar ni tan flojo ni tan apretado. Conéctate ahí, regúlale para que te quede más cómodo. La cinta debe ir en la barbilla, por eso se llama barboquejo. Ya, como siguiente punto, la protección. ¿Tiene que ser con lentes o sin gafas? Tienes que sacarte los lentes. Protección visual. Esto botemos por ahí. Protección respiratoria. Para este caso es importante ponerse primero el respirador y después el casco. Ya. Como siguiente punto tenemos nuestro equipo de medición. Le vamos a colocar lo más próximo a las vías respiratorias. A ver, en este caso pongámoslo aquí. Ya, está asegurado. Volvemos a tensar nuestro equipo de rescate, el cual lo podemos usar tanto para rescate como para descender. En este caso, para poder descender a la persona debemos colocarlo ya. Espérate, poner un lado el excedente de la cuerda. Ya. Te voy a rescatar, verás. ¿El punto de atrás?